En 2020, el periodista Daniel Coronel reveló que entre 1980 y 1982, Uribe, quien era el director de la Aerocivil, le otorgó 8 registros de propiedad y explotación a narcotraficantes, entre ellos Marta Upegui, conocida como la reina de la cocaína, y Julio Roberto Silva, un esmeraldero vinculado con el tráfico de drogas. Este es el acta con el que se confirma la importación de al menos 10 aeronaves y en donde aparece la firma del expresidente. En el 83 fue suspendida la operación de 57 aeronaves justamente por pertenecer a narcotraficantes. Y eso no es todo. Daniel Coronel reiteró que gracias al trabajo que hizo con Ignacio Gómez, Colombia supo que el helicóptero de Álvaro Uribe y sus hermanos fue incautado en Tranquilandia, el mayor complejo coquero de la historia de Colombia. En Tranquilandia funcionaban 7 pistas de aterrizaje y fueron encontradas 7 aeronaves, 6 avionetas y un helicóptero. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etc. El helicóptero incautado en el operativo, este Hughes 500, identificado con la matrícula HK2704, pertenecía, según los registros aeronáuticos, a Amortegui y compañía, empresa del hacendado antioqueño Alberto Uribe Sierra, padre del hoy candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez y asesinado por las FARC meses antes del operativo de Tranquilandia. Y fue Daniel Coronel quien también comprobó que el gobierno Uribe compró los votos para aprobar su reelección presidencial, escándalo conocido como la Yidis política, pues fue Yidis Medina la que le confesó a Daniel Coronel que el gobierno Uribe había comprado su voto para que el presidente, que supuestamente odia las dictaduras, se quedara gobernando otros 4 años más. El voto de la representante Yidis Medina fue vital para aprobar la reforma que permite la reelección presidencial. Unos meses después, el 7 de agosto de 2004, Yidis Medina vino a Noticias 1 y pidió grabar una declaración contando las verdaderas razones que había tenido para votar a favor de la reelección. Ella explicó que quería dejar un testimonio periodístico porque temía por su vida. La única persona que puede asegurar lo que sucedió soy yo y decir la verdad. Entonces por eso temo por la vida mía. Para convencerla, a Yidis le ofrecieron la dirección del Seguro Social en el Magdalena Medio, el SENA Regional y la Red de Solidaridad. Dice que además el presidente le ofreció que le daría un consulado cuando el ruido de la reelección pasara. No, un consulado ofreció el presidente, pero para después. ¿Qué te dijo el presidente? Que podía ayudar con un consulado, pero para después. Las investigaciones de Coronel también lo llevaron a descubrir cómo Tomás y Jerónimo Uribe se volvieron multimillonarios por decisiones de subalternos de su padre Álvaro Uribe. Las propiedades manejadas por una fiducia llamada Patrimonio Autónomo FC Lotes Mosquera, cuyo fideicomitente es la empresa Residuos Ecoeficiencia de los hermanos Uribe, se valorizó por cuenta de decisiones tomadas por subalternos del padre de los empresarios, el presidente de la República. La compra fue efectuada en diciembre de 2006 por un valor que supera los 8.600 millones de pesos de acuerdo con las escrituras. El alcalde en agosto de 2007 expidió un decreto expandiendo una zona industrial de Mosquera, en la que, por obra y gracia de esa decisión, quedaron incluidos los lotes que 8 meses antes habían adquirido Tomás y Jerónimo Uribe a través de una fiducia. 3 meses después de esa primera decisión, la alcaldía de Mosquera expidió una resolución autorizando la subdivisión del terreno, es decir, permitiendo que la propiedad fuera parcelada en lotes menores. Las 2 medidas del alcalde municipal dispararon el valor estratégico y comercial de esas tierras. Urbanizables y vividas pasaron de cotizarse por hectáreas a valorarse por metro cuadrado. Con un solo señalamiento, con una sola firma de un agente del gobierno, sus hijos se convierten en multimillonarios. Y eso es un punto que obviamente nosotros entendimos que a la opinión pública le iba a importar muchísimo. Y como si fuera poco, Coronel también investigó y publicó la mayor parte de las evidencias que tienen al señor expresidente Álvaro Uribe en calidad de imputado como presunto responsable de soborno de testigos y fraude procesal. Encontró y documentó que el denunciante Uribe podía ser realmente el núcleo de un plan para manipular testigos, montar un fraude procesal y obstruir la justicia. La decisión de la Corte fue firmada el viernes 16 de febrero. Por esta y otras investigaciones, el expresidente Uribe se lanzó en contra de Daniel Coronel y denunció que el periodista había guardado información importante para la justicia y que esto representaba un delito. Hay algunos sectores de la justicia y el periodismo que se creen por encima de la ley.
Por ejemplo, el señor Daniel Coronel se guarda 3 años un video que según él contiene pruebas sobre delitos. Yo he estado estudiando el tema. El periodista tiene el derecho de proteger la fuente, pero no tiene licencia para ocultar el delito. La Constitución colombiana habla de la libertad de información, pero también del derecho a la buena información. Y ese tema sí que es grave, porque entonces, si es un caso para que haya una reflexión democrática en Colombia, que lleve al periodismo a separar su derecho a proteger la fuente de la obligación de no ocultar el delito y de la obligación de no ser cómplice con el crimen. Pero ojo, la información que guardó Coronel fue la que Yidis Medina pidió que no revelaran a menos que le sucediera algo. Existía un acuerdo con la fuente, un acuerdo de secreto profesional que establecía que ese material no iba a ser publicado, sino cuando le pasara algo a ella o cuando surgiera un incumplimiento del pacto. Y fue por esta misma razón que Uribe mandó a chuzar a Coronel, pero la jugada no le salió del todo bien. El mismo periodista dijo que por seguimientos ilegales en su contra durante el gobierno de Álvaro Uribe fueron condenados la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno. Se acreditó que para los meses de abril y mayo de 2008, María del Pilar Hurtado presionó a sus subalternos para que obtuvieran información de Daniel Coronel debido a la molestia que le generaban al presidente de la República de la época los artículos publicados por dicho periodista, razón para que se fijara como objetivo identificar sus fuentes, en pro de lo cual se realizaron actividades de seguimiento y vigilancia sobre este comunicador. En lo que atañe a Bernardo Moreno Villegas, existe claridad en torno a que en el desayuno de septiembre de 2007 dio la instrucción de que el DAS recaudara información sobre Daniel Coronel, a pesar de que no había una razón legítima para activar el aparato de inteligencia del Estado, puesto que el interés de la presidencia en obtener esos datos se fincó en la postura crítica al gobierno desplegada por el periodista. Por tal razón, el expresidente lanzó esta fuerte acusación en contra del periodista. No tengo evidencia de que Daniel Coronel sea narcotraficante, pero fue patrocinado por el narcotráfico, por Perafán. Además, es un personaje oscuro en la manera como infiltra a la justicia, hace periodismo político sesgado que lo presenta como investigativo. Coronel le respondió: el señor expresidente Álvaro Uribe intenta nuevamente amedrentarme con la infamia que ha tratado de sustentar sin éxito durante 21 años, 8 de ellos usando ilegalmente la inteligencia del Estado. Le repito que así no me silenciará, tendrá que apelar a métodos más drásticos. He soportado por años persecuciones, amenazas, campañas de desprestigio. Seguiré cumpliendo con mi deber. El señor expresidente no me va a silenciar con infamias. La FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, rechazó las acusaciones de Uribe contra Coronel, pues estos señalamientos ponen en riesgo la vida del periodista. Como figura pública, Uribe debe abstenerse de emitir mensajes estigmatizantes y acusaciones, pero el expresidente le respondió a la FLIP que el periodismo también tiene deberes éticos, como no penetrar ilegalmente a la justicia, no calumniar, no acusar de asesino a quien no lo ha sido y no obtener beneficios de delincuentes del narcotráfico, por lo que la FLIP le recordó que algunas investigaciones periodísticas de Coronel han sido utilizadas en investigaciones judiciales en su contra. Daniel Coronel escribió un nuevo artículo titulado Lo que Uribe teme, en el que denuncia la razón por la que el expresidente inició nuevamente los ataques en su contra. En el artículo se encuentra un documento en el que señalan que Uribe quería saber si el periodista se encontraba en el país y, en lo posible, tratar de ubicar quiénes eran sus fuentes de información, así como mantenerse informado sobre la Corte Suprema, la senadora Piedad Córdoba, Gustavo Petro y Daniel Coronel, razón por la que en aquel entonces habían metido el número del celular del periodista en la lista de teléfonos a chuzar, por la que fueron condenados los altos directivos del DAS, pero a Álvaro Uribe no le pasó nada.